De comunicación que nos acompañan en esta jornada, en este tercer conversatorio del Frente Económico. En esta ocasión, el tema a desarrollar consiste en el programa económico del Gobierno Nacional, los anuncios desarrollados la noche de ayer por el señor presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Iniciamos con la participación del señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Carlos de la Torre. Ministro, por favor, buenos días. Como es de conocimiento general, de ayer el presidente de la República hizo ya el anuncio de las acciones que se tomarán en materia económica, ¿ya? Y tenemos que entender que crecen y fueron diseñadas respecto de varios factores. La economía ecuatoriana atraviesa un momento muy difícil. Las exportaciones cayeron en años anteriores de recuperarse en virtud de que el precio internacional del petróleo todavía está en niveles bastante por debajo de lo que alcanzaron en años anteriores. Tenemos un problema también en términos de la producción, al punto que el año 2016 cerró con una caída del Producto Interno Bruto. Tenemos un importante déficit fiscal. Y producto de todas estas circunstancias enfrentamos una deuda y en general compromisos del Estado ecuatoriano en niveles que no son adecuados y que nos generan también una carga en términos de las necesidades de recursos fiscales que es muy importante. Frente a esta realidad de contexto, también existen objetivos muy claros que se persiguen desde este gobierno, empezando fundamentalmente por el empleo. La necesidad de generación de empleo es imperativa en el Ecuador y a esto se suman todas las demás propuestas que se hicieron en la campaña electoral que apuntan a mejorar notablemente las condiciones de vida de los ecuatorianos y fundamentalmente de los más pobres. Así que frente a esta realidad y a estas necesidades es necesario que se adopten ya acciones muy concretas en materia económica que nos permitan poder alcanzar los objetivos antes indicados de forma eficiente y eficaz. En ese sentido, se han planteado las acciones que podemos ubicarlas en 4 niveles. Unas primeras acciones que son resultado de los diálogos que se establecieron en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que es importante destacar que de todas las propuestas que surgieron de este espacio, ya de su síntesis que fueron presentadas al señor presidente de la República con la participación de los actores privados, se han determinado en un 86% que estas propuestas se implementarán de forma inmediata, es decir, ha sido un proceso muy exitoso y el gobierno ha adoptado, como digo, un 86% de esas propuestas, mientras que entre las restantes algunas podrán implementarse con algunos ajustes y definitivamente habrá algunas que por diversas circunstancias y fundamentalmente en función de las condiciones macroeconómicas existentes no podrán aplicarse en estos momentos. Entonces, eso es importante y ahí fundamentalmente se establecen mecanismos que luego nuestros compañeros explicarán con mayor detalle de impulso al empleo a través del fomento de la producción generada desde quienes son los mayores generadores de empleo en nuestra economía, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí hay un conjunto de acciones orientadas a incentivar a estos actores importantes de la economía para la generación de empleo. Esto también va de la mano con esa intención del gobierno nacional de impulsar en general al sector privado para que éste retome el papel que le corresponde en términos de impulsar la dinámica de la economía nacional, en la cual el Estado en los últimos años ha sido el principal actor y la economía privada se ha articulado esa participación. Ahora ya es el momento, estamos en una fase en la que hay que aprovechar las condiciones y capacidades productivas construidas para que sea ese gran sector privado y la economía popular y solidaria quienes ahora se hagan cargo del impulso de la economía nacional.
Una segunda dimensión en la cual se han establecido estas acciones económicas está orientada a la sostenibilidad y fortalecimiento de la dolarización. El sistema monetario vigente tiene que mantenerse y tiene que fortalecerse porque es la base de que todos los otros elementos de la economía puedan operar de forma adecuada. Así que se han diseñado algunos mecanismos y acciones, entre esas puedo citar, por ejemplo, también entraremos más adelante con la intervención de nuestros compañeros en el detalle, por ejemplo, una ley para incentivar el retorno de capitales y otros mecanismos que lo que procuran es que los flujos de divisas hacia el Ecuador se incrementen. Tenemos otra dimensión en el marco de estas acciones que tiene que ver con las propuestas del presidente Moreno que fueron puestas a consideración en su campaña y que ahora son compromisos del gobierno nacional que están orientadas hacia beneficios sociales para quienes menos tienen en nuestra economía. Ahí está fundamentalmente el plan Toda una Vida y el programa Casa para Todos dentro del plan Toda una Vida, que son esfuerzos muy importantes que está ya impulsando el gobierno nacional y para lo cual se necesita que todos arrimemos el hombro. Y en una última dimensión, pero por ello no menos importante, están los esfuerzos que se dirigen para enfrentar a los dos grandes males que atentan contra el empleo y la producción en nuestro país. Estos dos grandes males son el contrabando y la evasión tributaria. Así que también se han diseñado acciones en ese sentido que nos permitirán enfrentar estos dos grandes males de tal suerte de que nos liberen los recursos que necesitamos para nuestro desarrollo como país, como sociedad, como economía y fundamentalmente para atender este gran objetivo que es el de impulsar el empleo. Así que ese es el contexto general en el que se han planteado estas acciones desde una perspectiva totalmente técnica y como fue claro para todos ustedes, no constituyen de ninguna manera un paquetazo, no se ha incrementado el IVA, no se ha eliminado el subsidio a las gasolinas ni a los combustibles, y no se han incrementado precios de diésel, de gasolinas, del gas y tampoco de servicios básicos ni de electricidad, es decir, no hemos apelado a esas recetas antiguas que a ningún lado llevaron a la economía ecuatoriana en años anteriores, sino que hemos acudido a acciones muy concretas, muy bien calibradas, muy bien diseñadas, que nos generarán los espacios y los recursos para poder enrumbar al Ecuador de forma sólida y consistente en la senda del desarrollo económico y del bienestar social. Así que con ello más bien yo doy paso para que los compañeros puedan intervenir de manera más puntual. Como lo habíamos anticipado, posterior a la intervención del señor Ministro de Economía y Finanzas, viene la intervención del señor Director General del Servicio de Rentas Internas, el economista Leonardo Orlando. Muy buenos días con todos, muchas gracias por su asistencia. Como ustedes conocen, el día de ayer el señor Presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, anunció las metas del programa económico del 2018 y de su periodo de gobierno. En este contexto, siguiendo sus directrices, se preparó en conjunto las distintas instancias ministeriales e instituciones un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de la dolarización, el empleo, la producción y la inversión nacional. Específicamente, se dan estímulos muy significativos al segmento de micro y pequeñas empresas. ¿En qué consisten estos beneficios e incentivos tributarios? Las nuevas microempresas que se creen a partir de la vigencia de la ley tendrán una exoneración de 2 años del impuesto a la renta. Es decir, que mientras tengan actividad económica, generen ingresos, a partir de la generación de los ingresos se computarán esos 2 años. Estas microempresas que se ha ampliado su rango
Recordemos que la definición y los límites en cuanto al monto anual de ventas y de número de trabajadores para los distintos segmentos de tamaños de empresas están en el Código Orgánico de la Producción. Para las microempresas se considera un límite anual de ventas de $100.000. Se está ampliando ese límite a $300.000, es decir, prácticamente se triplica el límite anual para ser considerado microempresa, tanto persona natural, sociedad, así como las asociaciones y cooperativas de producción de la economía popular y solidaria. ¿Esto qué trae como beneficio paralelo? Que ya no calcularán el anticipo mínimo de impuesto a la renta en función de los activos, costos y gastos, patrimonio e ingresos. Con eso, la figura del impuesto mínimo desaparece para este nuevo segmento de empresas. Recordemos que este beneficio solo aplicaba para aquellas microempresas de hasta $100.000 de ingreso. Con esto cubrimos el 82% de las sociedades, es decir, que apenas el 18% de las sociedades, el segmento de pequeñas que queda, las medianas y las grandes, son las que seguirán calculando el anticipo del impuesto a la renta en función de estas 4 variables objetivas. Pero para las pequeñas, medianas y grandes empresas, se va a excluir de la fórmula de cálculo en los costos y gastos los rubros relacionados con sueldos y salarios, aportes patronales a la seguridad social y los beneficios sociales de ley. Es decir, un incentivo más para estimular la generación del empleo. Adicionalmente, se excluirá de la fórmula de cálculo de las variables de costos y gastos, de patrimonio y de activos, las nuevas inversiones productivas, ya no solo para los sectores priorizados por el Código Orgánico de la Producción, sino para todos los sectores de la economía. Esos 2 importantes beneficios se incorporan en la fórmula de cálculo del impuesto a la renta para aquellas sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que todavía mantendrán esta fórmula de cálculo en base a 4 variables objetivas. Pero ¿qué otro beneficio hay para las micros y las pequeñas empresas que se incorporan bajo esta categoría? Es decir, aquellas empresas, sean personas naturales o sociedades que tengan una facturación anual que no supere los $300.000, se les va a establecer a las existentes una franja exenta de sus utilidades del impuesto a la renta que utilizan las personas naturales, a las que tienen derecho las personas naturales, que para el año 2017 es de $11.290. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellas sociedades o personas naturales que tengan utilidades hasta $11.290 no pagarán nada de impuesto a la renta y pagarán el impuesto sobre esa franja excedente, sobre el exceso de esa franja exenta. Así que es una importante noticia para todo el segmento de las micro y pequeñas empresas que facturan hasta $300.000 anuales, que son la inmensa mayoría. En total, el conjunto de contribuyentes que tienen ingresos que no superan los $300.000, si incorporamos también a las personas naturales, estamos hablando que representa el 97% del universo de los contribuyentes. Apenas el 3% de los contribuyentes, sean personas naturales o sociedades, superan los $300.000 de ingresos anuales. ¿Qué quiere decir con esto? Para contextualizar las medidas de incentivos que estamos incorporando. Son medidas de inclusión económica que permiten a los nuevos emprendedores tener un estímulo durante sus 2 primeros años de operaciones, y aquellas microempresas y pequeñas empresas que facturan hasta $300.000 ya existentes, una disminución en su carga impositiva, tanto por la vía del impuesto a la renta como por la vía del anticipo de este mismo impuesto. Adicionalmente, es una medida que también procura la producción y el empleo en el sector agropecuario, que tanto lo necesita para profundizar en la soberanía y seguridad alimentaria. Se procederá a eliminar el impuesto a las tierras rurales, ya que su justificación, que fue promover el uso de tierras improductivas, es ya absorbido o ya es
abordado con otras políticas y otras leyes de la materia. Así que en el contexto en que nos encontramos dentro de un plan nacional de una minga agropecuaria con crédito, asistencia técnica, se incorpora este beneficio de la eliminación del impuesto a las tierras rurales. Adicionalmente, al sector de exportadores se va a pasar el beneficio que actualmente tienen de crédito tributario del impuesto a la salida de divisas con cargo al impuesto a la renta a un régimen de devolución similar al régimen de devolución del IVA que actualmente tienen los exportadores. Esto también para brindar una mayor liquidez al segmento exportador que genera el mayor rubro de ingresos de divisas a la economía. Todas estas medidas de incentivo y alivio tributario tienen que tener obviamente una compensación en materia de ingresos. Para esto se ha previsto una medida, la más significativa, de restituir los 3 puntos del impuesto a la renta, es decir, las sociedades volverán a pagar el 25% como lo hacían hasta el año 2010. Con estas medidas de incentivo y esta medida de generación de ingresos estamos totalmente alineados al principio constitucional o los principios constitucionales del régimen tributario que son de progresividad, de equidad y de suficiencia recaudatoria. Esta es la principal medida en cuanto a lo tributario en generación de ingresos y también en el caso de las personas naturales, aquellos segmentos de ingresos más altos que ganan una remuneración mensual o un sueldo mensual superior a los $3,000, incorporarán dentro de la base gravada del impuesto a la renta al 13º sueldo, es decir, las personas de más altos ingresos también incorporarán en la base de cálculo del impuesto a la renta lo recibido por concepto de 13ª remuneración, pero se mantiene la exoneración a la inmensa mayoría de ciudadanos que ganan menos de $3,000. Solo es para aquellas personas de ingresos más altos, es decir, en las sociedades, una precisión, este incremento de la tarifa del impuesto a la renta de 3 puntos no va a tener afectación alguna para las micro, pequeñas empresas y tampoco para el segmento de contribuyentes de generación de ingresos de divisas. Estamos hablando de exportadores de bienes o de servicios. Ellos van a tener un estímulo tributario que generaría una anulación del impacto del incremento de la tarifa en 3 puntos. Estos beneficios, así como las medidas de incremento de ingresos tributarios, se adecúan a un sistema tributario más progresivo, más justo y más redistributivo. Estas son las medidas que complementan el conjunto de planteamientos que ha hecho el Consejo Consultivo Productivo Tributario a través de sus 26 mesas sectoriales del Comité Ejecutivo con participación de representantes de la economía popular y solidaria, del segmento de los artesanos, de la micro, pequeña y mediana empresa, de la gran empresa y también del sector de los exportadores. Hemos acogido, como lo señalaba el señor Ministro de Economía y Finanzas, los planteamientos señalados en más de un 80%, más de 8 de cada 10 planteamientos ha sido acogido y se van a implementar de manera inmediata. Y hay otros planteamientos que están en etapa de análisis, de estudio, y hay otros que no se pueden acoger en virtud de que la situación de la economía y del régimen de dolarización no lo permitirían o no sería prudente para el desempeño global macroeconómico, y estamos obviamente complementando a las políticas tributarias, a las acciones tributarias que se incorporarían en la reforma, todo un conjunto de paquete de reformas en todo lo que tiene que ver con tramitología y con eliminar cualquier barrera o restricción por concepto de requisitos o de procesos que tengan que cumplir las empresas para simplificar, utilizando las nuevas tecnologías y criterios de eficiencia, de simplicidad administrativa, simplificar el cumplimiento de las obligaciones no solo tributarias, sino en el ámbito productivo que tienen que cumplir los actores privados de la economía. Son medidas que totalmente se alinean tanto a la Constitución como al Plan Nacional del Buen Vivir, con criterios de inclusión, redistribución,
justicia social, equidad y de un sistema tributario progresivo. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días con todos, con todas. Primero comenzar diciendo que no hay paquetazo, no hay subida a los combustibles, no hay subida a la energía y tampoco no hay subida al impuesto al valor agregado. En la economía que estamos trabajando y en las metas que nos hemos planteado, van en función a una economía de justicia, en función de las grandes mayorías. Y para poder construir eso tenemos que hacer políticas coordinadas, articuladas y que siempre vayan en defensa de nuestras familias y principalmente de aquellas más vulnerables. Tres ejes principales. El primero, defender el empleo. Segundo, defender la dolarización. Y tercero, lucha decidida contra el contrabando y la evasión de impuestos. Como ya lo dijo el señor presidente, el licenciado Lenín Moreno, en la cadena nacional el día de ayer, a partir de hoy le declaramos la guerra al contrabando y a la evasión. El contrabando y la evasión son los enemigos del trabajo y de la producción. El contrabando y la evasión son el enemigo del trabajo y de la producción. Desde que el señor presidente me encomendó esta responsabilidad de acompañarlo en este viaje y asumir la dirección general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a partir del 24 de mayo y luego de las directrices que dio el señor presidente, hemos dado ya hemos activado permanentemente una lucha contra el contrabando. Es así que durante este tiempo ya hemos aprendido alrededor de 24 millones de dólares, un 57% más de lo que estaba en el año anterior. El contrabando, la defraudación, no permiten generar recursos para el presupuesto general del Estado para cumplir el sueño de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Para que ustedes tengan un dato referencial, el 70% de los productos que llegan al país importado, el 70% de los productos que llegan al país importado viene con valores de entre 1 y 5 centavos. 1 y 5 centavos. La pregunta que uno se hace cuando mira esa cifra dice, ¿qué cuesta 1 y 5 centavos en el mercado? Creo que ni una menta cuesta 5 centavos. Eso nos quiere decir que alguien nos está mintiendo a toda la sociedad, que no está actuando de manera honesta, que nos está defraudando a todos. Y también nos quiere decir que están ingresando productos de muy mala calidad, productos que pueden ir contra la salud pública, principalmente contra los más vulnerables que pueden ser los niños o quizás los adultos mayores. Frente a esa realidad, ¿sí?, no hay política comercial o productiva que sea eficiente en el país. Hay un dato del Global Finance Transparent, es un instituto inglés, que dice que los productos que han sido enviados al Ecuador durante los 3 últimos años han estado subfacturados. Es decir, han entrado con un valor irreal, han sido declarados con valor irreal. Y ese valor es de alrededor de 12.000 millones de dólares, que han sido subvalorados. Por eso perdemos toda la ciudadanía, toda la sociedad. Perdemos alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Recursos que pueden financiar tranquilamente el plan Toda una Vida, que pueden financiar Casa para Todos, que pueden ir
al plan de nutrición de nuestros niños, que pueden ir al financiamiento para los adultos mayores, para sus pensiones, para sus mejores días, como dice el presidente. Recursos que al final alguien los toma, pero que no les pertenece, pertenece a la sociedad, nos pertenece a todos. Alguien está mintiendo. Por lo tanto, como hemos dicho, vamos de ahora en adelante, en conjunto, con todos ustedes, a declararle la guerra al contrabando y a la evasión. Por ponerles un ejemplo, hay productos que están siendo declarados, como por ejemplo un par de zapatos, que ustedes los pueden ver en cualquier centro comercial, en cualquier vitrina o en cualquier tienda. Unos zapatos deportivos que cuestan, que están siendo declarados en aduana en $5, es decir, que ellos los compran en el mercado internacional en $5, un valor irreal, y están siendo vendidos en el mercado nacional el más barato en $40. Una patineta de la que usan los chicos que andan en los parques, están siendo declaradas en 6 centavos de dólar, en 6 centavos de dólar. Y ustedes la encuentran en cualquier tienda en $30. ¿Qué sucede con esto? Esto no genera empleo interno, porque alguien está capturando una renta que no le pertenece, alguien está generándose una rentabilidad y una ganancia que no es de él. Esto destruye empleo y también destruye cualquier política productiva que podamos implementar en el país. Si yo quiero ponerme una producción o una fábrica para hacer zapatos, en el precio internacional el producto está en 15 o en $12. Pero acá tengo que competir con un valor de que alguien me dice que lo está introduciendo en $5. Y esa competencia desleal, esa trampa que se le hace, que nos hacen a todos, porque al final ustedes no compran ningún zapato deportivo en $5, sino que lo compran en $40. Y cada uno de ustedes está pagando esa defraudación, ese comportamiento que es también de corrupción. Si hablamos que queremos combatir, y como lo ha dicho el señor presidente, vamos a combatir la corrupción, venga esta donde venga, sea de la parte pública, también tenemos que combatir ese tipo de corrupción que se da muchas veces en malos empresarios. Porque, como he dicho, eso nos quita los recursos. Tenemos que entender ese tipo de contrabando, que también se lo conoce como defraudación, porque es donde se generan o se dejan de pagar la mayor cantidad de tributos. En un sistema o en una economía justa, solidaria, redistributiva, equitativa, tenemos que velar que eso se cumpla. No hay justicia cuando alguien está capturándose una renta que definitivamente no les pertenece y está haciendo que cada uno de nosotros paguemos por eso. Tenemos que ser corresponsables con eso. Toda la sociedad tiene que ser corresponsable y tenemos que todos luchar contra este daño, porque ustedes ven que como está la norma actual, si todos cumplieran y transparentaran los precios que deberían ser, generaríamos esos recursos. ¿Y qué toca hacer en ese trabajo? Toca redoblar esfuerzos, porque ya les digo que es el 70% de los productos que entran al país vienen con 1 centavo y 5 centavos. Por lo tanto, nos toca redoblar esfuerzos, hacer ingentes cantidades de esfuerzos en nuestros puertos, en nuestros aeropuertos, en nuestras fronteras, porque ahí está la otra problemática. Aquellos bienes que también que se pretenden introducir de manera ilegal, ¿sí?, que ese es el otro tipo de contrabando, y que compiten contra los productores, el caso del arroz, el caso de la cebolla. Ese también es un problema y tenemos que desplegar ingentes cantidades de recursos para poder hacer frente a eso. Están movilizadas nuestras unidades de vigilancia aduanera, están movilizadas nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía. Tenemos que construir espacios para poder vigilar los diferentes pasos clandestinos que hay.
los pasos habilitados que son legales, que también tenemos que controlar, tenemos que vigilar nuestros puertos, nuestros aeropuertos, y lo que hemos dicho también, que vamos a atacar este mal de una forma más inteligente, porque vamos a llegar a las cabezas, a los que financian esto. Pero para eso necesitamos recursos. Por eso se establece dentro del plan para conseguir las metas económicas, poner una tasa de 10 centavos por unidad de los productos importados. Adicional, estamos implementando medidas disuasivas, medidas que nos permitan corregir esos malos comportamientos, como cuál, por ejemplo, vamos a establecer un mecanismo que cuando tenemos, de acuerdo a nuestros perfiladores de riesgos, porque sabemos que hay cierto contenedor que viene de cierto lugar, que está en nombre de cierta persona, que cierto agente aduanero que siempre se porta mal es el que está haciendo el trámite. Y sabemos que la mercadería que está allá adentro está subvalorada, es decir, que no está a ese precio real. La aduana le va a decir, desaduanice, pero en ese momento también le va a decir, yo le compro ese contenedor. Y le pago un 20% adicional por su ganancia que va a tener. Es decir, un contenedor que vale $60.000 y que a mí me lo están, que yo sé que vale 60.000 porque mi información me lo dice, y que me lo están declarando en $10.000, yo le digo como SENAE, yo le compro ese contenedor, le pago su margen de ganancia y luego yo ese contenedor lo remato y obtengo los recursos que debieron haber sido declarados y tributados. Es una medida disuasiva que va a hacer que cada vez comiencen a transparentar los valores reales, porque si no, el SENAE va a tener la posibilidad de comprar ese contenedor y rematarlo y obtener los valores que realmente se deberían haber pagado. Dentro de una política económica que se la mira de manera completa, pensando siempre en beneficios de las mayorías, y dentro de las herramientas que tenemos para hacer la política económica, que dentro de eso está la política comercial, y dentro de la política comercial hay algo importante que ya lo hemos mencionado en los ejes, defender la dolarización, se implementan los mecanismos que como país tenemos en cumplimiento estricto de cualquier norma a nivel internacional establecida por cualquier organismo supranacional, en este caso la Organización Mundial de Comercio, en la cual cada país tiene la posibilidad de administrar, de acuerdo a su momento económico, a su coyuntura, los aranceles que están a nivel mundial. Por lo tanto, frente a eso, hemos decidido que alrededor de 375 partidas, de 4.600 partidas que existen, a 6 dígitos, 375 partidas vamos a llevarlas al techo arancelario máximo y vamos a poner también un componente específico. Son principalmente productos de consumo, productos de consumo y de larga duración, productos que por lo general la gente compra una vez al año. Adicionalmente, vamos a establecer también mecanismos, como hemos mencionado, de disuadir o cambiar el comportamiento de aquellos que pretenden defraudar o aquellos que lo han decidido hacer y que nos defraudan a toda la sociedad. Lo que hemos establecido es que vamos a cobrar la tasa de interés cuando nosotros hacemos el control posterior, porque tenemos la facultad de poder hacer esos controles para tratar de investigar quién está haciendo trampa. Actualmente, lo que se hace es que si SENAE le determina que los productos que él declaró cuando pasó por las aduanas no era el real, le hace que haga una reliquidación, pero con impuestos desde ese momento que yo le hice el control. Es decir, pueden haber pasado 3 años y él usó esa plata, porque esa plata no era de él, esa plata le pertenecía a todos, porque esa plata entra al presupuesto general del Estado por los tributos. Es decir, él ya hizo uso de ese dinero. Lo que vamos a hacer ahora, con un cambio legal, es que vamos a cobrar los intereses de eso que no se pagó desde el momento de la desaduanización, para que sea realmente un desincentivo
porque ese dinero ya no le pertenecía, y es recuperar el valor del dinero en el tiempo que tuvo que haber entrado al presupuesto general del Estado para construir o para suplir los gastos que se necesitan. Adicionalmente, dentro de las mesas de diálogo que se dieron en lo productivo tributario, estaba el pedido, y es algo que también estamos empujando mucho dentro de esta política integral, al sector exportador, que es el que trae divisas al país, por lo cual hemos acogido uno de los pedidos, que es la devolución del impuesto o el drawback de manera más eficiente, y en ese estamos buscando los mecanismos más adecuados entre las instituciones para hacerlo de forma rápida, siempre y cuando se retornen las divisas al país. El problema es que hay muchos exportadores o algunos exportadores que venden los productos que son producidos en nuestro territorio, que usan nuestra tierra, nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestros puertos, venden el producto en los mercados internacionales, generan divisas, pero esas divisas no retornan al país. Y es decir, no entran al círculo productivo de nuestro país, no generan el empleo de donde se originaron. Entonces, lo que queremos es incentivar a que se retornen esas divisas, y el que retorne las divisas va a tener devolución o drawback de forma mucho más rápida y eficiente, como ellos lo han seleccionado. Por lo tanto, las medidas que estamos tomando son medidas que nos van a permitir ser más eficientes en la administración de los tributos del comercio exterior, cerrar esas brechas de defraudación, esos 2.000 millones, corregir esos comportamientos y generar los recursos para el presupuesto general del Estado, proteger nuestro empleo y proteger nuestra dolarización. Gracias. Quería recordarles, y creo que ese es un elemento fundamental. En el 2008, la Constitución de la República, uno de los principios fundamentales que cambió con relación a la vida económica del país es el sistema económico. El sistema económico anterior de la Constitución del 2008 era una economía social de mercado. El cambio profundo que impulsó Montecristi fue justamente el sistema de economía social y solidaria. Creo que esto no es menor, y como ustedes se darán cuenta, durante todo el ejercicio del programa económico, no solo en los 10 años anteriores, sino en el esquema de las metas y el programa económico planteado el día de hoy, lo que estamos garantizando es consolidar no solo lo que se ha hecho ya en los 10 años de visibilizar la economía popular y solidaria, sino también de consolidarla y fortalecerla a través del desarrollo institucional, pero sobre todo a través de la normativa. Eso creo que ha sido un caminar importante durante este tiempo, porque la participación económica de esa economía popular y solidaria es fundamental en toda la actividad productiva del país. En esta etapa, en este nuevo programa económico, lo que nos ha instruido nuestro presidente, el licenciado Lenín Moreno, al Frente Económico, ha sido justamente preparar un programa que beneficie a la gran mayoría de ecuatorianos. Y lo que acaban de escuchar ustedes es parte de esos esfuerzos, siendo absolutamente corresponsables y entendiendo el principio progresivo del que más tiene, más paga y más aporta. El segundo componente, y lo que me compete desde la perspectiva de este esfuerzo de liderazgo, en el modelo económico planteado hay un instrumento que va a ser fundamental en estos próximos años y que ha sido ya un instrumento que ha sido utilizado desde mayo, desde esta visión. El instrumento es la banca pública, y la banca pública no solo entendida desde lo que hace el Ban Ecuador y su mandato, sino lo que hace el BIES, lo que hace la CFN, lo que hace el BEDE, cada uno con sus competencias apalancando este programa económico. Creo que eso es lo fundamental. En el caso del Ban Ecuador, la responsabilidad que han entregado al ser un banco que tiene un posicionamiento a nivel nacional en todos los cantones, y segundo, que tiene realmente una articulación y un acercamiento en territorio con los diferentes productores, comerciantes, artesanos, el rol que le han entregado al Ban Ecuador en este ejercicio del programa económico ha sido financiar la demanda de casa para todos. Ban Ecuador va a estar impulsando justamente el financiamiento de esas
329,000 viviendas desde la perspectiva de la demanda. Financiar todo el programa de la minga agropecuaria, eso implica ser el músculo financiero para el programa de la minga agropecuaria, pero un componente adicional que le entregan al Ban Ecuador y que no es menor, y tiene que ver con el ejercicio de los productos del Banco del Pueblo. Banco del Pueblo orientado, a diferencia de la minga agropecuaria, no al sector rural, sino al sector urbano popular. Y este es un cambio importantísimo también para el Ban Ecuador, y conjuntamente al Ban Ecuador le han dado la responsabilidad de facilitar la transmisión y las transferencias de los subsidios, de los bonos y los incentivos que tiene el país, como por ejemplo el bono de desarrollo humano. Entonces, la banca pública asume un rol que es importantísimo en este modelo y que finalmente tiene un elemento complementario al esfuerzo que hace la caja fiscal. En el caso del Ban Ecuador y la banca pública van a hacer un esfuerzo de inversión doméstica que acompañe al ejercicio de la caja fiscal. ¿Cuáles son los objetivos de la banca pública como mandato del presidente de la República? El primer objetivo tiene que ver con justamente consolidar la inclusión financiera. Buena parte de la economía popular y solidaria no accede a los créditos formales. En consecuencia, el mandato es garantizar una mayor inclusión. Para esto hemos desarrollado el concepto de intermediación financiera que tiene 3 componentes. Un componente, los productos financieros. Y en esos productos financieros no solo está el crédito, hay un fortalecimiento al fondo de garantías justamente para lograr luego el otro objetivo que es la facilitación del acceso. Pero también están acomodarnos a las realidades de las actividades productivas. Mucha de la agricultura en el Ecuador se hace bajo contrato y los contratos pueden servir como un elemento básico para garantizar el acceso al crédito como garantía. ¿Sí? Adicionalmente, creo que el país ha avanzado con un tema de un seguro agropecuario que hay que fortalecerlo, que hay que consolidarlo y que también es un instrumento financiero para consolidar esta inclusión. Pero ese es un lado de los servicios financieros. El otro lado tiene que ver con algo que durante estos 16 meses del Ban Ecuador ha encontrado como una fortaleza inmensa. La confianza de la gente que ha permitido capturar más de 1.200 millones de dólares en recursos de nuestra gente como ahorro, de nuestras instituciones como ahorro, de nuestros funcionarios públicos también como parte del esfuerzo. Eso lo que hace es tener realmente un tremendo apalancamiento con recursos propios para consolidar la actividad y el complemento del financiamiento de la caja fiscal para los programas. El tercer componente del concepto de intermediación financiera tiene que ser con algo que nos ha permitido este trabajo articulado con el Frente Económico. Es el tema de los servicios no financieros. Lo que acaba de decir Mauro, lo que acaba de decir el ministro de Finanzas y lo que acaba de decir Leo con relación al contrabando, por ejemplo. Ese es un servicio no financiero que es fundamental para la agricultura, en el caso de la cebolla, del arroz, del limón sutil. Increíble, pero este trabajo conjunto nos ha permitido encontrar banano de Perú en Machala. Eso afecta. Eso afecta. Entonces, estos servicios no financieros son fundamentales y tienen que ver también con el tema de la capacitación financiera, con el tema de la asociatividad, con el tema del fortalecimiento de esas asociaciones, ¿sí? Con el tema de la información. Mucha información, hay que preparar información para tomar decisiones para nuestros pequeños agricultores, nuestros campesinos, nuestros artesanos, nuestros comerciantes. Pero sobre todo, y el único requisito, y con eso ato al otro objetivo, es tener unos sencillos planes de negocio que nos permitan tener claridad de cuál es el objetivo del endeudamiento para entender que el crédito se convierta en un facilitador de hacerle crecer a nuestra gente y no de convertirle más bien en un instrumento que pueda ser perjudicial si no garantizamos que se atiendan y tengan un enfoque de negocio para sobrevivir. Y esto lo planteo porque finalmente, desde la perspectiva de la realidad y del empleo como eje fundamental de este programa,
tenemos cerca de 8 millones de ecuatorianos en la población económicamente activa. 30% de esa población es y pertenece al sector rural en términos de población económicamente activa vinculada con la agricultura. Y de ese 30%, el 65 y 70%, es decir, cerca de 2 millones de personas son autoempleadas, generan su propio empleo a través de su actividad productiva. Y lo que queremos es inyectarles recursos justamente para garantizar su reactivación productiva e incorporarles ya no solo en la formalización de lo que es la economía popular y solidaria, sino de incentivarles para garantizar su aporte a la generación de empleo y de producción. Esto debe estar atado con un esfuerzo que ya está haciendo la banca pública en general, con la facilitación del trámite, con que el crédito sea oportuno, con que se adapte a la realidad de cada negocio. No es lo mismo hacer una hectárea de plátano que una hectárea de arroz o una hectárea de sandía. Cada una de estas actividades productivas tiene un ciclo que tiene que estar acompañado y tiene que ser adaptado el crédito y su otorgamiento a ese proceso. Entonces, los plazos, la oportunidad son fundamentales, pero adicionalmente a esto, creo que desde la banca pública podemos hacer un esfuerzo competitivo muy sano para lograr algo que ni los programas de ajuste estructural, ni los programas de estabilidad monetaria ni financiera lo han hecho, que es lograr bajar la tasa de interés. Entonces, la banca pública va a impulsar tasas de interés competitivas que permitan que el sistema financiero adapte realmente a tasas de interés mucho más alcanzables para nuestra gente. Eso es realmente todo lo que estamos impulsando como esfuerzo y me parece que en términos de la articulación con el frente productivo, lo que hay que tener mucha claridad es que este país es dolarizado, tenemos la imposibilidad de devaluar nuestra moneda desde la perspectiva de la política cambiaria y esto hace que los precios domésticos de los países vecinos que devalúan siempre sean precios domésticos más baratos que los precios domésticos y si no garantizamos control en las fronteras, simple y llanamente vamos a tener arroz, maíz, cebolla, limón sutil desde los países vecinos que nos abastecen y que podrían afectar nuestra producción. Desde esa perspectiva es importante entender que la política productiva con este esfuerzo que implica el financiamiento tenga que ver también con el desarrollo de estos servicios no financieros, pero sobre todo vaya y ataque un punto neurálgico que es incrementar nuestra productividad y eso tenemos que consolidar un programa fuerte de asociatividad que nos permita, por un lado, reducir los costos de producción y por otro lado, incrementar, digamos, los márgenes a través de mejores precios en términos de los resultados de la asociatividad. Esto es lo que queríamos plantearles desde la perspectiva de este rol que va a tener la banca pública en estos años y lo fundamental que implica este brazo financiero para los esfuerzos de la reactivación y este programa de recuperación de la actividad productiva y del empleo en el Ecuador.